ella el testigo. Bueno, ¿cómo se llama la chica? O sea, sí la conozco, pero... pero... Una vez me pagaron pauta. ¿Patitos? ¿Te da patitos? Hace rato. Todo en orden, gracias a Dios. Les doy la más cordial bienvenida a mi castillo. Desde este castillo. Castillo Eulogio Gilo. Vamos a pasar al frente para aproximadamente 88 kilómetros del centro de la capital del país y estamos a 47 kilómetros del centro de la capital del país. El gusto de presentarles a mi madre, la balsa, cuarta marquesa del marquesado de Selva Nevada. Hijo, no es necesario, si son tus amigos, con confianza. Me pueden llamar simplemente Marquesa. Pero hijo, ¿y qué andan haciendo por aquí? Les he platicado al tanto de nuestras generaciones que hemos heredado esta hacienda, lo que hemos hecho, lo que hemos producido. Después platicar un poco, tú que sabes más que yo la historia de nuestros antepasados, qué hemos generado en esta hacienda, cómo la hemos hecho crecer aquí en este lugar. Pero hijo, ¿estás seguro que es gente de fiar? Porque por sus vestimentas no parecen hacendados. Son personas que vienen del futuro. Quiero que sepan un poco de lo que fue esta gran hacienda en su época de auge. Cabe mencionar que cuando en paz descanse mi esposo, que en gloria esté, esta hacienda creció mucho. Pero a raíz de que mi hijo, Monseñor Gilo, tomó el mando de esta hacienda, hubo importantes avances, tanto sociales como tecnológicos. En el ámbito social, se abrió la primera escuela para los hijos de los trabajadores. Era diurna para los hijos y nocturna para todo el adulto que quisiera trabajar y aprender a leer y escribir. Además de eso, él quitó las tiendas de raya e hizo la primera hacienda que pagó un salario justo a sus trabajadores. Además de que a los mejores trabajadores les regaló tierras y les ayudaba para que cosecharan. A los hijos de los mejores trabajadores, para ser exactos 36, se los llevó a estudiar a la Ciudad de México con todo pagado, tanto hospedaje, vestimenta, alimentos y la escuela, por supuesto. En el ámbito tecnológico, esta fue la primera hacienda que entraba el ferrocarril hasta sus tierras. Además de que también contaba con iluminación eléctrica que se formaba de las plantas hidroeléctricas que se daban por los lagos. Y no, por si fuera poco, no solo era para la hacienda, también para las tierras aledañas, incluyendo a la orilla de San Martín Texmelucan por la parte del Carmen. Si no es suficiente con todo eso que se hacía en herramientas, teníamos las herramientas de punta en esos tiempos, traídas de Europa y de Estados Unidos y probadas en nuestras tierras, y de aquí salían para los demás hacendados del país. Eso, entre otras muchas cosas, fueron las obras que mi hijo presentó en esta hacienda y por lo que fructificó tanto. Pero bueno, yo creo que ya no es importante que les menciones mal cuando él les está enseñando toda nuestra hacienda. Pero hijo, yo creo que sería importante que don Porfirio haga que todo el país se entere de lo que Chautla tiene. ¿Y por qué no invitar a altos funcionarios del estado de Puebla para que hagan conocer, con esos que les llaman reporteros que escriben pasquines, que hagan conocer todo lo que Chautla ofrece? Yo creo que eso sería bastante bueno. Volvemos a recordar, madre, que el castillo Gilo y la hacienda de Chautla son de los lugares más representativos y emblemáticos del estado de Puebla. ¿Sabían ustedes que en Puebla se encuentra la ciudad más antigua de América? ¿Sabían ustedes que en Puebla se encuentran las pirámides más grandes del mundo? ¿Sabían ustedes que en Puebla se encuentra el telescopio milimétrico más grande del mundo? ¿Sabían ustedes que en Puebla se encuentra el segundo tianguis más grande de América y el primero más grande del mundo? ¿Sabían ustedes que en Puebla se encuentra el volcán activo más grande, más pequeño del mundo?
¿Sabían ustedes que en Puebla han sido originarios 5 presidentes de la República? Bueno, en esta caminata donde mi madre ha realizado esta visita, les voy a platicar un poco de la historia de lo que es la ex hacienda de Chiapas. Bueno, no los detengo más. Se quedan en su hacienda y en la mejor compañía. Pero por supuesto, no me puedo ir sin decirles que Chautla los espera con los brazos abiertos por amor a Puebla. Con permiso. Tu bendición, madre. Que tengan un excelente paseo. Vamos a avanzar. La hacienda de Chautla, sus orígenes fueron en el año de 1550-1560, en épocas muy lejanas, muy remotas. Vamos a acercarnos un poquito a la época más reciente, al año de 1777, cuando el rey Carlos III de España otorga títulos nobiliarios a familias nobles de la Nueva España, donde manifestaba que únicamente las haciendas tenían que ser heredadas por mujeres. ¿Por qué? Porque así no se perdía el linaje, el hilo de consanguinidad, y en el peor de los casos, si quedaran viudas, no quedaran desamparadas. La hacienda de Chautla, de acuerdo a los registros agrarios de aquella época, llegó a tener una extensión de 6.000 hectáreas de propiedad. ¿Cuánto es 6.000 hectáreas de propiedad en la actualidad? 10 veces el zoológico del bosque de Chapultepec, 9 veces el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Era la extensión, la propiedad de esta hacienda, 6.000 hectáreas aproximadamente tenía. Continuamos. Originalmente en pie, construidos a mediados del siglo XIX. La mayor parte de cascos de hacienda en México han sido reconstruidos después del paso de la Revolución Mexicana o han sido construidos después durante el siglo XX. Ustedes pueden abocar hacia lo que es el lago. Es un agua verde, nos da la creencia de que esa agua está contaminada, que tiene flora, tiene musgos, tiene contaminación, no tiene movimiento, no tiene salida, está echada a perder. Es completamente falso. El color que estamos viendo es un color artificial. El color natural es completamente transparente cristalino. ¿Por qué esta coloración verdosa? Bueno, al interior de la cavidad del lago se cerró la especie del pez trucha arcoíris, un pez de origen canadiense, para la práctica de la pesca deportiva y la pesca de consumo. Este pez, para poderse adaptar, debe tener ciertos parámetros de temperatura y de oxigenación. Si el agua fuera completamente transparente cristalina, este pez no se adapta. ¿Qué es lo que pasa? Los rayos solares ingresan al interior de la cavidad del lago, eso hace que aclare demasiado el agua, suba la temperatura y cae la oxigenación, el pez no se adapta. Se le da un tratamiento de microalga que al momento de disolverse en la parte superior del espejo del lago forma un tipo de película de filtro que le impide la entrada de los rayos solares. De esa manera podemos tener la temperatura y oxigenación apropiada para este pez. Técnicamente es como que si el lago todo el tiempo tuviese una luna gigante que le impide la entrada de los rayos solares. Siempre está asombrada para tener esa temperatura y oxigenación apropiada para el pez trucha arcoíris. Vamos avanzando. Sí, nos da tiempo, 30 minutos. ¿Vale? Ahorita vamos aquí en la parte de... Jesús Cervecero. Una persona muy inteligente, muy sabia, muy astuta, muy visionaria. Inteligente y sabia para el negocio, las finanzas, el comercio. Una persona que tiene una facilidad de convencimiento de palabra excelente. En cierta ocasión, unos amigos ingleses le hacen la propuesta de que viniera al país de la Nueva España a hacer la apertura de una prestigiosa marca de joyería y relojería que se llamaba Rosker. El señor Tomás Gilo acepta el reto, llega a la capital del país. Se instala en aquel año de 1819 en el Zócalo, exactamente a 4:30 de dicho lugar. Se estableció a un costado de la Profesa. Dirán ustedes, ¿qué es la Profesa? La Profesa es el templo católico donde en aquellos años se reunían los conspiradores del movimiento de consumación de independencia. Actualmente a un costado de la Profesa se encuentra el hotel más antiguo de la Ciudad de México, el Hotel Chino. Después de 2 o 3 años de haber hecho la apertura y inauguración de esta joyería, esta relojería estaba en su máximo esplendor. ¿Quiénes acudían a esa joyería, a esa relojería? La élite de aquella época, la alta sociedad, personajes de la política, personajes de apellidos de abolengo, de alcurnia. Cierta ocasión llegó a esa joyería, a esa relojería, un hombre de la historia de México, del movimiento de independencia, que nosotros alguna vez hemos escuchado, leído, escrito su nombre. Cierta ocasión llegó a esa joyería, a esa relojería, Agustín de Iturbide, acompañado de la dueña de este lugar, la tercera marquesa, María de la Soledad. El señor inglés conocía a toda la alta sociedad, a todas las personalidades, y se preguntó, ¿quién será que viene con Agustín de Iturbide? Agustín de Iturbide en aquellos días era el emperador de México. ¿Quién sería ese personaje?
Deja pasar algunos días y empieza a indagar e investigar con sus conocidos y descubre que el personaje que llegó a aquella ocasión con Agustín Iturbide fue María de la Soledad Zabalza, viuda de Pío. ¿Qué características tenía este personaje? Imagínense, joven, guapa, viuda, con una hija y dueña de una hacienda de 6.000 hectáreas de propiedad. ¿Qué le pudo haber visto de interesante a este señor? Bueno, se empieza a relacionar con ella. De esta relación llega el matrimonio. El señor inglés deja la joyería, la relojería, se viene a la hacienda de Chaucla, se enamora del ecosistema. No era bien visto en aquella época que los esposos de las dueñas de la sociedad, de los nobiliarios, se dedicaran a algún oficio del comercio, ¿no? El señor Tomás Gilo deja la joyería, la relojería y se viene aquí a Chaucla. Recordemos que no era ni el dueño, era el encargado. Llega aquí a la hacienda de Chaucla, la empieza a hacer crecer. ¿Por qué? Porque era lo que le sobraba, la visión, todo espacio, todo lo que subía, le sabía sacar provecho. Se puede pensar que si él invierte todo su dinero, su patrimonio, su capital, su herencia, puede hacer de esta hacienda un negocio muy grande a futuro. Con la autorización de la marquesa, hace un viaje al país de Inglaterra para adquirir conocimientos agrícolas, trae maquinaria de la época a este lugar. Esta hacienda ya estaba en su máximo esplendor con el señor Tomás Gilo. Desafortunadamente, la marquesa, por cuestiones desconocidas, fallece. En ese momento el señor Tomás Gilo empieza a verse en la miseria, en la ruina, en la pobreza. No había manera de que él pudiera heredar esta hacienda. Las haciendas únicamente las heredaban las mujeres. Y para desgracia, él no tenía ni descendencia con ella. Bueno, con documentos probatorios, con testigos reales, va ante las autoridades a pedir que le devuelvan parte de la hacienda y intereses de su administración que le había generado. No le dan nada al señor. ¿Por medio de quién podía pelear o quedarse con la hacienda de este señor? ¿Por medio de quién? De la hijastra, de la entenada. Deja pasar un tiempo prudencial por el luto que pagaba la familia, se empieza a relacionar con la hijastra y de esta relación nace su primer y único hijo, un hombre que lleva el nombre de Eulogio Gilo y Zabalza. Este pequeño nace en la capital del estado de Puebla en 1841. Años posteriores es enviado a estudiar al viejo continente para hacer actos allá en Inglaterra, en escuelas de perfil económico muy alto, de perfil religioso católico, al grado que termina una carrera eclesiástica como sacerdote. Cuando termina su carrera eclesiástica como sacerdote, es invitado a trabajar al interior del Vaticano por las relaciones jerárquicas de papá y de mamá. ¿Qué cargo tuvo en el Vaticano? Fue el camarero secreto del Papa Pío IX. No confundamos camarero con camarlengo. Camarero secreto en aquella época era la única persona que estaba presente en las audiencias del Papa, y en este caso él, porque era el único que hablaba, leía y escribía 10 idiomas a la perfección. Fallece el Papa Pío IX y entra en sucesión el Papa León XIII. León XIII lo sigue ocupando como camarero secreto. Pasan los años de agradecimiento, es enviado a México en el 12 de mayo de 1877 con el cargo de representante del Colegio Cardinalicio para México y América Latina. Cuando él llega aquí a la hacienda de Chaucla, que el 12 de mayo de 1877, él ya tenía conocimiento. Papá y mamá ya habían fallecido. Hasta ahí se van a romper las cláusulas, los protocolos del rey Carlos III de España, que únicamente mujeres. Él fue el último descendiente, fue el último eslabón. Hijo único de inglés en México, hijo único de mamá huérfana. México 86. En aquella época, la compañía cervecera más famosa de México promocionó a todos los estados de la República Mexicana con un lugar emblemático representativo de cada lugar. El estado de Puebla en aquel año fue invitado a conocer por medio de su castillo estilo inglés y su fuente de Talavera, que se encuentra en la parte del casco de la hacienda. Telenovelas que se han hecho aquí de entretenimiento: año de 1988, Dulce Desafío, con dos personajes muy jóvenes de su época, ella 18 años, él tenía 21, Adela Noriega y Eduardo Yáñez. Una telenovela posterior también que se llamó Pueblo Chico, Infierno Grande, Verónica Castro, Juan Soler, Guillermo Capetillo. 2-3 años posteriores se grabó también aquí la telenovela de entretenimiento Amor Gitano, con Roberto Palazuelos, Mauricio Islas, Valentino La Luz, Mariana Suárez, Alejandro Camacho, y la última que se llegó a grabar fue Cuidado con el Ángel en el año del 2011. Películas, aquí en el año de 1987 se grabó una película de terror, de miedo de aquellos años, una película mexicana que se llamó El Maleficio 2. No confundamos telenovelas, El Maleficio 2, con la película. El 85% de esa película del Maleficio 2 fue grabada al interior de este lugar, de este espacio. El 15% restante fue grabado en Venecia. Ligeramente descendió como estamos parados frente a lo que es la zona de tirolesa. No es por la vegetación, no es por la humedad, no es por la sombra, no es por la altitud. ¿Por qué creen que aquí desciende un poquito la sensación térmica? Ligeramente. ¿Tendrán alguna idea? Vamos a avanzar y les voy a explicar por qué. En este momento les voy a platicar aquí el significado de lo que es la palabra Chiautla. Originalmente nuestra hacienda tenía el nombre de San Antonio Chiautla, con la letra I. Chiautla es una palabra náhuatl que quiere decir lugar donde nace o emana el agua.
Por cuestiones ortográficas y de fonética, únicamente se le conoce como Chautla, sin la letra I. Chautla sin la letra I quiere decir lugar donde abunda, o hay demasiado lodo. Hay mucha diferencia. La I con I, Chiautla, lugar donde nace o emana el agua. Chautla sin I, lugar donde abunda o hay demasiado lodo. ¿Dónde está el error ortográfico? En aquella época, los dueños de esta hacienda, cuando la fueron a dar de alta ante las autoridades de aquella época, lo que suele suceder hasta el día de hoy, la persona que estaba transcribiendo el título de propiedad, erróneamente se comió la letra I y se quedó sentado como Chautla. Quiere decir lugar donde abunda o hay demasiado lodo. Vamos a visualizar, a descubrir nosotros la palabra Chiautla. No les voy a explicar ni a contar. Quiero que vean lo que significa Chiautla, lugar donde nace o emana el agua. Vean exactamente aquí al fondo donde queda el cielo, que ve el fondo. O vénganse para acá, miren, venga para acá. Frente al tronco. ¿La vieron? ¿La vieron frente al tronco? Trate de ver el reflejo de los árboles, no vean el reflejo del cielo. Esto que están viendo significa la palabra Chiautla. Chiautla, repito que es una palabra náhuatl porque este fue asentamiento de grupos totonacas. Ahí le va lo más increíble y sorprendente, pongan atención. Esto que estamos viendo significa Chiautla, lugar donde nace o emana el agua. Esta agua proviene del deshielo del volcán Popocatépetl, la montaña del Iztaccíhuatl. Dilata en llegar de 9 a 11 años hasta este punto desde la cima de dichas montañas. Nace a una temperatura de 6 grados. Esta agua puede estar más limpia, más saludable que el agua purificada y embotellada. ¿Por qué? El tratamiento de purificación va de 5 a 7 minutos al momento de envasar contacto con el plástico contaminante. Dirán, Francisco, ¿cómo sabes esto? Esto es el resultado que nos proporcionó el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM de un estudio de hidrología donde nos dieron este resultado. Recuerden que la hidrología estudia el subsuelo. Vuelvo a repetir, esa agua que están viendo cómo brota proviene del deshielo del volcán Popocatépetl, la montaña del Iztaccíhuatl. Dilata al llegar de la selva de ambos cuerpos hasta aquí entre 9 y 11 años. Nace a una temperatura de 6 grados. Por eso la sensación térmica que sentimos en este punto, en este espacio. Este es uno de los 14 manantiales que tenemos a la vista. Los demás manantiales están al interior de la vegetación. Estos son los que dan el llenado a la cavidad de nuestro lago. Vamos avanzando, vamos a otro manantial más y a conocer el pez trucha arcoíris. Aquí está exactamente. En ese punto lo puedes apreciar más. Ahí está. Las del rinconcito poblano que están allá en la plaza México. Ay, perdón. Nunca fuiste a los camarones de 4 metros ahí en la vecina. Yo cuando voy siempre voy para allá. Siempre. Miren amigos, aquí al centro tenemos otro manantial más, el más grande quizás. Puede hacerles un amigo. Miren, este es el famoso pez trucha arcoíris. Bueno, mejor tú te De origen canadiense para la práctica de la pesca deportiva y pesca de consumo. Este pez aquí está únicamente en extinción, aquí ya no se reproduce. Su reproducción natural es en ríos, contracorriente y sobre las piedras. Este pez se reproduce en las granjas de reproducción de peces aquí en Puebla, en México. Este pez tiene algo peculiar. Su piel, les digo piel porque no tiene escamas. Cuando tenemos un sol en su máximo esplendor, cada rayo solar que ilumina cada pez tiene un color distinto. Hay peces individualmente verdes, azules, amarillos, albinos, salmonados, morados o rosas. Desafortunadamente en este momento no tenemos un sol con su máximo esplendor para que veamos este pez. Les repito, es su piel la que se ve de ese color, no tiene escamas, pareciera cuando le pega el sol, pareciera que su piel está cubierta de diamantina de lentejuela. Este es uno más de los 14 manantiales que tenemos a la vista. Obsérvenlo, es el más grande. El agua está completamente ajetreada por la lluvia que tuvimos en la madrugada, hasta el día de hoy a las 6, 7 de la mañana. 6 de la mañana estuvo lloviendo. Está ajetreada el agua, pero el agua es completamente transparente y cristalina. Les repito, esta agua está más saludable, más limpia que el agua purificada que compramos en los garrafones de moda que están. Esta agua está más limpia, más saludable. No tiene ningún contaminante, es completamente agua pura, agua virgen como se le puede nombrar. Este es el pez trucha arcoíris. Este pez que está aquí de extinción, el que está en el lago, es el que se ocupa para la pesca deportiva y la pesca de consumo. ¿Se imaginan? Vienen, pagan su derecho de pesca, pescan un pez, aquí mismo se los registran y van a la zona de la a las actividades para un pez, este pez tiene un peso aproximadamente de 300 gramos hasta kilo y medio. Un pez con 1 kilo de peso es suficiente para para 4 personas.
La excedencia de Chaula fue un título nobiliario que se le entregó a familias nobles del estado de Puebla, donde se manifestaba que únicamente tenía que ser heredado por mujeres, hasta que llegó en el año de 1841 el último descendiente, el último eslabón, el señor Eulogio Gilo Zabalza, que tuvo una relación muy cercana con el señor presidente de la República de aquella época. Gracias a la relación cercana de Porfirio Díaz y Eulogio Gilo, esta hacienda tuvo su máximo esplendor potencial económico, agrícola y industrial de aquella época. Bueno, viene la parte más triste de lo que es la historia de Chaula. Todo fue novedad, fue maravilla, fue evolución desde 1777 hasta 1914. En 1914, cuando ya después de 4 años que tenía la Revolución Mexicana, los blancos favoritos en aquella época de los señores revolucionarios eran las personas cercanas allegadas a Porfirio Díaz. Eulogio Gilo no podía pasar por desapercibido, tenía una relación muy cercana a Porfirio Díaz. Bueno, los señores revolucionarios en 1914, sus blancos favoritos eran esas personas. Cuando atrapaban a uno, ahí tenemos 5 manantiales de diferentes tamaños. Aquí tenemos 2 tipos de recorridos históricos para que la gente que nos visita les comento. Hay recorridos históricos de 2 tipos. Un recorrido histórico diurno como el de ahorita. Esos recorridos históricos no tienen ningún costo, son propinas voluntarias para los días cuando se dan. El recorrido histórico nocturno tiene un costo, el cual pueden preguntarlo en el área de taquilla, en los puntos de venta. Tiene un costo adicional. Ese recorrido se da los días viernes, sábados y domingos, 8, 9, 10 y 11 de la noche. Ese recorrido comienza por la zona del campamento escolar, la zona del hotel, la zona de jardines, la zona de salón de usos múltiples, los juegos de extremos, pasamos por la locura tirolesa y en este punto nos vamos a desviar. Aquí vamos a conocer la estructura de lo que fue un calabozo de aquella época de la Revolución, que originalmente se construyó esa estructura para albergar un observatorio meteorológico. Eulogio Gilo estaba muy avanzado con la tecnología de aquella época, también con la ciencia. Él no quería desaprovechar, sembrando muchas extensiones de terreno y que de momento dejara llover. Para eso él quería precisión, mandó a traer su propio observatorio meteorológico que estuvo instalado en esta parte. Desafortunadamente el movimiento de revolución acabó con todo, hizo acto de presencia de la rapiña en esta hacienda de Chautla. En aquellos años fue saqueada la compañía agrícola industrial, fue saqueado, se robaron el tren, se robaron las plantas hidroeléctricas, porque les recuerdo, aquí en Chautla se instalaron las primeras 3 plantas hidroeléctricas con el apoyo de Porfirio Díaz, la compañía General Electric y Eulogio Gilo. Vamos. Cuac, 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 cuac. Precisamente lo que le pasó a Eulogio Gilo. Cuando él se entera que lo vienen a prender los revolucionarios, emprende la huida para la Ciudad de México y de México se va para la Ciudad de Los Ángeles en el estado de California. Ahí permanece oculto por 7 años, de 1914 a 1921. En 1921 el presidente Álvaro Obregón le otorga el perdón, regresa nuevamente a México a recuperar su hacienda. Precisamente regresa aquí a Chautla. En un primer recorrido que realiza, se da cuenta que de las 6.000 hectáreas que tenía de propiedad, únicamente recupera el 1%. La mayor parte de los terrenos había sido distribuido por el movimiento de revolución. Recupera 60 hectáreas de las 6.000 que tenía, lo que es en la actualidad. Cuando él entra a su casco de hacienda, un casco de hacienda, repito, un casco de hacienda estilo Versalles, construido a mediados del siglo XIX, lo encuentra completamente destruido en ruinas. Tenía unos jardines estilo inglés, estilo francés, que los encontró hechos unos corrales, unos chiqueros. Los señores revolucionarios ese lugar, espacio, lo ocuparon como estacionamiento para sus caballos, sus mulas, sus bueyes, su medio de transporte. Hizo acto de presencia de la rapiña. Se robaron sus 3 plantas hidroeléctricas, saquearon las trojes, los graneros, las bodegas, se robaron, desvalijaron su ferrocarril, se llevaron llantas, rines, durmientes, todo. Se robaron la campana, no la campana, el campanario. Créanme que en verdad el castillo no se lo llevaron porque no pudieron desatarlo, si no se lo hubiese llevado todo el movimiento de revolución. Bueno, al ver esto completamente perdido en la ruina, sin poder económico, sin poder político, sin padrino, sin nada, ¿qué es lo que hace? Le regala la hacienda a un ahijado suyo, a un personaje de nombre Ignacio Kasuski. Le regala la hacienda en 1921. Y en 1922, el señor arzobispo Eulogio Gilo pierde la vida de forma natural allá en su arquidiócesis de Oaxaca. Él fue el primer obispo de Oaxaca. El señor Ignacio Kasuski se queda como dueño de 1922 a 1950. Lo que hace el señor Ignacio Kasuski únicamente es resguardar, custodiar las ruinas de lo que fue esta gran hacienda. Él no tenía la solvencia ni el poder económico para sacarla adelante. En 1950 llega una familia originaria del estado de Puebla de apellido Merino Fernández y le compra la propiedad al señor Kasuski. La familia Merino Fernández la tiene de 1950 a 1981. Durante ese tiempo ellos la restauraron, la tienen como una casa de campo.
En 1981, el gobierno del Estado de Puebla le expropia esta propiedad a la familia Benito Fernández y le habla al público general en 1984. De esa fecha hasta hoy, esta propiedad es del gobierno del Estado de Puebla, dentro del organigrama de parques y comercios. ¿Matías? Ay, mira, se va. Grabaste eso. Dice que hasta que lo aperture. No, todavía no se abre. ¿Eso qué?